Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, miren. Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en su programa Un Café con Galat. Y mucha atención porque el tema de esta noche es: piden nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros Adriana Elvira Acero. Ella es trabajadora social. Ustedes, como siempre, también son nuestros invitados, así que pueden llamar a la línea de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas. De nuevo con ustedes, con mucho entusiasmo y con mucha alegría. Vamos a ver testimonios de gentes de iglesia muy importantes que se refieren a este caso de cómo hay que elegir nuevo verdadero papa en la iglesia de Roma. Sin más preámbulos, miren el video. Piden nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Cardenales y monseñor también critican a Francisco. Parte 1. En ocasiones, algunos de ustedes, queridos teleamigos, me han expresado su inconformidad por la manera reiterada como yo me refiero a los errores doctrinarios del Papa Francisco, y me piden que los deje descansar de esas constantes críticas y me dedique a evangelizar sobre otros temas. Mucho me encantaría hacerlo, pero en vista de la situación actual de la Iglesia, debo responder como lo hizo San Pablo en Filipenses 3:1. Mientras tanto, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cuesta nada escribir las mismas cosas, y para ustedes es una seguridad. En efecto, yo sigo escribiendo sobre estos mismos asuntos, porque para ustedes es muy importante que yo lo haga repetitivamente. Lo hago no por mí, sino por ustedes, como lo dice Pablo, pues esto les da seguridad. Seguridad de que están debidamente prevenidos contra los errores que diaria y nochemente el obispo Jorge Bergoglio suelta de forma irresponsable. Y digo de forma irresponsable porque sus enseñanzas con frecuencia se distancian y contradicen la palabra de Dios tal como figura en la Biblia, y tal como ha sido enseñada a lo largo de los siglos por la misma cátedra de Pedro. Si yo, en Un Café con Galat, no siguiera insistiendo en este importantísimo tema, probablemente ustedes no se enterarían de acontecimientos tan importantes para la Iglesia, como los que vamos a tratar a lo largo de este programa, que justamente titulamos así: Piden nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Y subtitulamos de esta manera: Cardenales y monseñor también critican a Francisco. Porque ya desde las altas esferas del poder eclesial vaticano se vienen escuchando estas voces, y las que cada vez más critican y rechazan el pontificado de Francisco y sus errores doctrinales, morales y administrativos al frente de la Iglesia. Y es que no solamente es el cardenal Robert Sará, ni los 4 cardenales de la Dubia, ni el centenar de firmantes de la corrección filial,
ni el obispo Schneider, con otros religiosos y laicos fieles, quienes, junto con nosotros, denunciamos los errores de Francisco y los criticamos. A continuación, oirán ustedes las acusaciones de un importante cardenal de la Iglesia Católica. Lo hace el obispo Bergoglio, y más adelante las declaraciones de un importante obispo, quien con su propuesta da título a este programa. Cardenal Eijk contra la comunión a protestantes. Se trata de las recientes declaraciones de su eminencia, el cardenal holandés Willem Jacobus Eijk, presidente de la Conferencia Episcopal Holandesa, quien ha denunciado errores graves del pontífice argentino y de su hermana, la Conferencia Episcopal Alemana, en relación con la pretensión de dar la Eucaristía a los protestantes luteranos, que obviamente no son católicos, pero además ha criticado la iniciativa de los obispos alemanes de bendecir las uniones homosexuales, una práctica que es totalmente contraria a la fe católica y a la tradición eclesial. Estas preocupaciones llevan al cardenal Willem Eijk a ver la inminencia de la prueba de la apostasía final, esa que nosotros hemos venido denunciando y de la cual deberá ser víctima la Iglesia en esta etapa final de los últimos tiempos. Monseñor Willem Jacobus Eijk, natural de Holanda, es el actual arzobispo de la arquidiócesis de Utrecht, graduado en medicina de la Universidad de Ámsterdam. Realizó sus estudios sacerdotales en el seminario Rolduk de Kerkrade. Es doctor en bioética médica y doctor en filosofía. Se ha desempeñado como vicario de San Antonio de Padua en Blerick, profesor de teología moral del seminario de Rolduk y profesor de la Universidad de Lugano. También ha ejercido como miembro de la Comisión Teológica Internacional. En su ministerio episcopal también se desempeñó como obispo de la diócesis de Groningen, presidente de la Conferencia Episcopal de Holanda o Países Bajos. En sus declaraciones, contenidas en un artículo escrito por él y subtitulado y publicado en The National Catholic Register el 7 de mayo pasado de 2018, titulado Cardenal Eijk, el Papa Francisco necesitaba dar claridad sobre la intercomunión, y subtitulado La falla en dar directivas apropiadas a los obispos alemanes basadas en la clara doctrina y práctica de la Iglesia, apunta a una corriente hacia la apostasía de la verdad. En su artículo, el cardenal Willem Jacobus Eijk, presidente de la Conferencia Episcopal de Países Bajos, denuncia lo siguiente. Dice su eminencia, la Conferencia Episcopal Alemana ha votado por una amplia mayoría en favor de unas directrices que conllevan que un protestante casado con un católico puede recibir la Eucaristía si reúne una serie de condiciones. Debe haber realizado un examen de conciencia con su sacerdote u otra persona con responsabilidades pastorales. Debe haber afirmado la fe de la Iglesia Católica y debe desear también poner fin a la seria angustia espiritual y tener el deseo de satisfacer su anhelo por la Eucaristía. 7 miembros de dicha conferencia episcopal han votado contra estas directrices y han buscado la opinión de algunos dicasterios de la Curia Romana. El resultado es que una delegación de la Conferencia Episcopal Alemana habló en Roma con una delegación de la Curia Romana, incluyendo el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La respuesta del Santo Padre, dada a través del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe a la delegación de la Conferencia Alemana, a saber, que la conferencia debe debatir el borrador de nuevo e intentar llegar, si es posible, a una aprobación unánime. Es totalmente incomprensible. La doctrina y la práctica de la Iglesia sobre la administración del sacramento de la Eucaristía a los protestantes son perfectamente claras. Tiene razón sobrada el cardenal Eijk al rechazar la propuesta del Papa de que la Conferencia Episcopal Alemana llegue a un acuerdo unánime, porque en esta cuestión la doctrina es clara y tajante y rechaza la intercomunión, es decir, la posibilidad de que protestantes reciban la comunión mientras no se conviertan ni crean en ella. Luego queda fuera de lugar, así sea el acuerdo unánime de los obispos alemanes, porque es que la doctrina no puede estar sometida al capricho de las mayorías o las minorías. Continúa su eminencia el cardenal Eijk con su valiente denuncia. El Código de Derecho Canónico declara, dice su eminencia, si hay peligro de muerte o, a juicio del obispo diocesano o de la Conferencia Episcopal,
urge otra necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar lícitamente esos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica, cuando estos no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad y lo pidan espontáneamente, con tal de que profesen la fe católica respecto a esos sacramentos y estén bien dispuestos. Esto se aplica, por lo tanto, a casos de grave necesidad, sobre todo cuando hay riesgo de muerte. Así, Monseñor Eich expone el único caso en que es válido dar la comunión a cristianos no católicos. Continúa el cardenal. La intercomunión en principio solo es posible con los cristianos ortodoxos, porque las iglesias orientales, aunque no están en plena comunión con la Iglesia Católica, tienen verdaderos sacramentos y sobre todo, en virtud de su sucesión apostólica, un sacerdocio válido y una Eucaristía válida. Su fe en el sacerdocio, en la Eucaristía y también en el sacramento de la penitencia es igual al de la Iglesia Católica. Pero en el caso de los protestantes y luteranos, decimos nosotros, que no cumplen las condiciones que sí tienen los ortodoxos, por ese motivo el cardenal Eich señala que no pueden recibir válidamente el cuerpo y la sangre de Cristo de la comunión católica. Continúa el cardenal. Sin embargo, los protestantes no comparten la fe en el sacerdocio y la Eucaristía. La mayoría de los protestantes alemanes son luteranos. Los luteranos creen en la consubstanciación, que implica la convicción que, además del cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino están presentes cuando alguien los recibe. Si alguien recibe el pan y el vino sin creer en esto, el cuerpo y la sangre de Cristo no están realmente presentes. Fuera de ese momento de recibirlos, solo quedan el pan y el vino, y el cuerpo y la sangre de Cristo no están presentes. Obviamente, la doctrina luterana de la consubstanciación difiere esencialmente de la doctrina católica de la transubstanciación, que implica la fe en que lo que recibimos bajo las especies del pan y el vino, incluso si son administrados por alguien que no cree en la transubstanciación, e incluso fuera del momento de la administración, son el cuerpo y la sangre de Cristo, y ya no son pan y vino. Debido a estas diferencias fundamentales, la comunión no debe ser administrada a un protestante, incluso si está casado con un católico, porque el protestante no vive en comunión plena con la Iglesia Católica y, por lo tanto, no comparte de manera explícita la fe de su Eucaristía. Las diferencias entre fe en la consubstanciación y fe en la transubstanciación son tan grandes que se debe pedir a la persona que desea recibir la comunión que entre explícita y formalmente en plena comunión con la Iglesia Católica, excepto en caso de peligro de muerte, confirmando así explícitamente su aceptación de la fe de la Iglesia Católica, incluyendo la Eucaristía. Un examen de conciencia privado con un sacerdote u otra persona con responsabilidades pastorales no es suficiente garantía de que la persona implicada acepte realmente la fe en la Iglesia. Aceptándola, la Eucaristía, la persona puede, sin embargo, hacer una única cosa: entrar en comunión plena con la Iglesia Católica. Deja claro el cardenal Eich que ni siquiera sirve como pretexto aprobatorio el hecho de que el protestante o luterano esté casado con un católico o viceversa. Y aclara que ni siquiera el criterio personal de un sacerdote u otro ministro puede autorizar esta imposible intercomunión. Continúa el cardenal. El borrador de las directrices de la Conferencia Episcopal Alemana sugiere que solo hay unos pocos casos de protestantes casados con católicos a los que les gustaría recibir la comunión utilizando estas directrices. Sin embargo, la experiencia demuestra que, en la práctica, este número generalmente aumentará. Los protestantes que estén casados con católicos y vean a otros protestantes casados con católicos recibir la comunión, pensarán que pueden hacer lo mismo. Y al final, incluso los protestantes no casados con católicos querrán recibirlo. La experiencia general de este tipo de arreglo es que los criterios se amplían rápidamente. Ahora, el Santo Padre ha informado a la delegación de la Conferencia Episcopal Alemana que deben discutir de nuevo el borrador de las propuestas para redactar un documento pastoral sobre, entre otros temas, la administración de la comunión e intentar buscar la unanimidad. ¿Unanimidad sobre qué? Asumir que todos los miembros de la Conferencia Episcopal Alemana, después de discutirlo de nuevo, decidan unánimemente que la comunión puede ser administrada a los protestantes casados con católicos, algo que no sucederá, se convertirá
a pesar de ser contrario a lo que afirman el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica a este respecto, en la nueva práctica de la Iglesia Católica en Alemania? La práctica de la Iglesia Católica basada en su fe no está determinada y no cambia estadísticamente cuando una mayoría de una conferencia episcopal vota en favor de ella, incluso si es unánimemente. Una vez más, el cardenal Eich critica con razón la solución del Papa Francisco, que pretende que todos los obispos de Alemania se pongan de acuerdo porque aún la unanimidad de esto no les daría legitimidad a la Eucaristía para los protestantes y luteranos, pues ese consenso del episcopado alemán no puede ser superior a la doctrina eterna de la Iglesia, ni a lo consagrado en el derecho canónico y en el catecismo. Por eso el cardenal Eich continúa exponiendo su denuncia. Lo que afirma en el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica debería haber sido la reacción del Santo Padre, que, como sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles. Lumen Gentium número 23. El Santo Padre debería haber dado a la delegación de la Conferencia Episcopal Alemana directrices claras, basadas en la doctrina y práctica claras de la Iglesia. Y sobre esta base, a la mujer luterana, que el 15 de noviembre de 2015 le preguntó si podía recibir la comunión con su esposo católico, le debería haber respondido que no es aceptable, en lugar de sugerir que podía recibirla en base a su ser bautizada y de acuerdo a su conciencia. Al no aclarar la cuestión, se está creando una gran confusión entre los fieles y se está poniendo en peligro la unidad de la Iglesia. Es el caso también de cardenales que públicamente proponen bendecir las relaciones homosexuales, algo que es diametralmente opuesto a la doctrina de la Iglesia, fundada en la Sagrada Escritura, que afirma que el matrimonio, según el orden de la creación, existe solo entre un hombre y una mujer. Peso, y mucho peso, tienen los argumentos de Monseñor Eich cuando expone que se está generando confusión entre los fieles y se está poniendo en peligro la unidad de la Iglesia. Está en lo correcto, porque las propuestas del Papa Francisco y de los obispos alemanes, encabezados por el cardenal Marx, de llevarse a cabo, llevarían a la protestantización de la Iglesia y a su destrucción. Y termina el cardenal Eich así: viendo que los obispos, y sobre todo el sucesor de Pedro, fracasan en su deber de mantener y transmitir fielmente y en unidad el depósito de la fe contenido en la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, no puedo no pensar en el artículo 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. La última prueba de la Iglesia, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la fórmula de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. Firma Wilhelm Jacobus Cardenal Eich, arzobispo de Utrecht, Holanda. Utrecht, 5 de mayo de 2018. Nuevo cónclave pide Monseñor Grácida para elegir verdadero papa. Oigamos también las denuncias del obispo norteamericano Monseñor René Henry Grácida. Pero últimamente no solo ha hablado el cardenal Wilhelm Jacobus Eich. Hay algo mucho más grave que las denuncias que con razón este prelado hace sobre las herejías y errores doctrinales de Bergoglio. Y eso que es más grave se refiere a la ilegitimidad del título de papa que pretende ostentar Francisco. Ahora, el denunciante es un obispo norteamericano, su excelencia René Henry Grácida. Él ha hecho un autorizado análisis de por qué la sede de Pedro está inválidamente ocupada por Francisco y ha pedido a los cardenales que se reúnan en un nuevo cónclave y elijan a un nuevo pontífice, en reemplazo del pontífice inauténtico Jorge Mario Bergoglio Sívoli. En artículo publicado en su blog, al cual ustedes pueden ingresar digitando la dirección avisum.org, están escritas las declaraciones del propio Monseñor René Henry Grácida. Dice su excelencia: recientemente, muchos observadores católicos educados, incluidos obispos y sacerdotes, han denunciado la confusión en las declaraciones doctrinales de la fe y la moral hechas por la sede apostólica en Roma,
y por el supuesto obispo de Roma, el Papa Francisco. Algunos católicos devotos, fieles y reflexivos, incluso han sugerido que sea apartado como un hereje, un peligroso proveedor de errores, como se mencionó recientemente en una serie de informes. Reclamando herejía por parte de un hombre que es un supuesto papa, acusando errores materiales en declaraciones de fe o la moralidad de un supuesto romano pontífice, sugiere y presenta una pregunta previa sobre su autenticidad en esa oficina del sucesor de Pedro como jefe de los apóstoles. Es decir, este hombre fue sujeto de una elección válida por un auténtico cónclave de la Santa Iglesia Romana. Esto es así porque cada sucesor de San Pedro disfruta el don de la infalibilidad. Entonces, continúa Monseñor Grácida, antes de que uno empiece a hablar de excomulgar a un prelado como ese, uno debe lógicamente examinar si esta persona exhibe el fruto uniformemente bueno y seguro de la infalibilidad. Si parece repetidamente involucrarse en un error material, eso primero plantea la cuestión de la validez de su elección, porque uno espera que un romano pontífice, elegido de manera milagrosa y uniforme, sea completamente incapaz de declarar el error en asuntos de fe o moral. Entonces, ¿a qué buscamos discernir la invalidez de tal elección? Su Santidad el Papa Juan Pablo II, dentro de su masivo legado a la Iglesia y al mundo, nos dejó la respuesta a esta pregunta. Su Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que gobernó el supuesto cónclave en mayo de 2013, contiene un lenguaje bastante claro y específico sobre el efecto invalidante de las desviaciones de sus normas. Por ejemplo, el párrafo 76 establece: si la elección se lleva a cabo de una manera distinta a la prescrita en la presente Constitución, y si las condiciones establecidas aquí no se cumplen, la elección es, por esta misma razón, nula, sin ninguna necesidad para una declaración sobre el asunto. En consecuencia, no confiere ningún derecho sobre el elegido. De esto, muchos creen que hay motivos para creer que Monseñor Jorge Mario Bergoglio nunca fue elegido válidamente como obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Nunca asumió con razón el cargo de sumo pontífice de la Santa Iglesia Católica Romana y, por lo tanto, él no disfruta el carisma de la infalibilidad. Continúa Monseñor Grácida con sus análisis. Lo que hace que esta comprensión de la Universi Dominici Gregis sea particularmente convincente y plausible es la clara cláusula de promulgación al final de esta Constitución Apostólica y su uso de la palabra científico, es decir, a sabiendas. La Universi Dominici Gregis concluye así definitivamente estas palabras: a sabiendas o sin saberlo, de cualquier forma contraria a esta Constitución. Tenga en cuenta que su Santidad, el Papa Pablo VI, tenía una cláusula de promulgación algo similar al final de su correspondiente, ahora abrogada, Constitución Apostólica Romano Pontifici Eligendo, pero la suya no usa scienter, sino que usa sciens en su lugar. Este término similar de sciens de la anterior Constitución abrogada tiene un significado legal completamente diferente que el científico. Esta palabra, científico, es un término legal del arte del derecho romano, en el derecho canónico y en el canon law angloamericano. Y en cada sistema, el científico tiene sustancialmente el mismo significado, es decir, conocimiento culpable o voluntariamente saber, es decir, intención criminal. Por lo tanto, parece claro que el Papa Juan Pablo II anticipó la actividad criminal en la naturaleza de un sacrilegio contra el proceso que pretendía ser puntualmente piadoso, privado, sacramental, secreto y profundamente espiritual en su naturaleza. Esta realidad contextual, reforzada en la cláusula de promulgación, combinada con 1. El tenor del documento completo, 2. Algunas otras disposiciones del documento, por ejemplo, el párrafo 76, 3. Disposiciones generales de la ley canónica relacionadas con la interpretación, por ejemplo, los cánones 10 y 17, y 4. La evidente intención manifiesta del legislador. Su Santidad, el Papa Juan Pablo II,
tiende a establecer, más allá de toda duda razonable, la conclusión legal de que Monseñor Bergoglio nunca fue elegido válidamente romano pontífice. Esto es así porque, primero, comunicación de cualquier tipo con el mundo exterior. Por ejemplo, la comunicación ocurrió entre el interior de la Capilla Sixtina y cualquier persona afuera, incluyendo una audiencia de televisión, antes, durante o incluso inmediatamente después del cónclave. Segundo, cualquier compromiso político de un candidato y cualquier curso de acción planificado para la Iglesia o un futuro pontificado, como los extensos planes pastorales de una década concebidos por los jerarcas de San Galo. Y 3. Cualquier desviación de los procedimientos requeridos del proceso de votación del cónclave, según lo prescrito y conocido por un cardenal que haya ocurrido, se convirtió en un acto invalidante. Y si estaba presente el scienter, conocimiento culpable, también un delito por parte de cualquier cardenal u otro actor, pero ya sea criminal o no, cualquier acto o conducta que viole las normas operaba absoluta, definitiva y totalmente en contra de la validez de todos los supuestos procedimientos del cónclave. Esta Constitución Apostólica, Universi Dominici Gregis, continúa el obispo, que fue claramente aplicable a los actos de conducta del Colegio de Cardenales en marzo de 2013, es manifiesta y obviamente entre las leyes invalidantes, que expresamente establecen que un acto es nulo o que una persona es efectuado, como se establece en el Canon 10 del Código de Derecho Canónico de 1983, y no hay nada remotamente dudoso o oscuro, Canon 17, sobre esa Constitución Apostólica como fue claramente promulgada por el Papa Juan Pablo II. El contenido de todo el documento establece expresamente que la cuestión de la invalidez siempre estuvo en juego. Esta Constitución Apostólica establece de manera concluyente, a través de su cláusula de promulgación, que hace cualquier cosa, es decir, cualquier acto o conducta por cualquier persona, de ninguna manera contraria a esta Constitución, la invalidez de todo el supuesto cónclave, haciéndolo completamente nulo y sin efecto. Entonces, ¿qué pasa si un grupo de cardenales que indudablemente no participaron en actos de desobediencia contra la Universi Dominici Gregis se reunieran, confieren y declaran que, de acuerdo con la Universi Dominici Gregis, Monseñor Bergoglio ciertamente no es un romano pontífice válido? Como cualquier acción en este asunto, incluido el hallazgo inicial de invalidez, eso se dejaría a los miembros válidos del Colegio de Cardenales. Podrían declarar vacante la cátedra de Pedro y proceder a un cónclave nuevo y apropiado. Podrían reunirse con su santidad, Benedicto XVI, y discernir si su renuncia y retiro se hicieron bajo coacción o se basaron en algún error o fraude y no se realizaron de una manera legalmente efectiva, lo que podrían validar esa renuncia. Dada la actitud de su santidad Benedicto XVI y el tenor de sus pocas declaraciones públicas desde su partida de la cátedra de Pedro, este reconocimiento de validez de Benedicto XVI parece improbable. Continúa el obispo Grácida. De hecho, incluso antes de que un grupo justo de buenos y auténticos cardenales pueda decidir sobre la validez del supuesto cónclave de marzo de 2013, deben enfrentar lo que puede ser un discernimiento aún más complicado y decidir qué nombres son probablemente no cardenales válidos. Si un hombre fue nombrado cardenal por el supuesto papa, que, de hecho, no es un papa, sino simplemente Monseñor Bergoglio, ningún hombre en realidad es un verdadero miembro del Colegio de Cardenales. Además, los hombres nombrados por el Papa Juan Pablo II o por el Papa Benedicto XVI como cardenales, pero que fueron excomulgados late sentencia debido a actos ilegales o conducta que causó la invalidación del último intento de cónclave, ya no tendrían derecho a voto en el Colegio de Cardenales tampoco. Los miembros válidos en el Colegio de Cardenales pueden ser bastante más pequeños que los que figuran en la actual lista oficial de supuestos cardenales del Vaticano. Y concluye su excelencia, el obispo René Henry Grácida, su artículo sobre ilicitud del actual pontificado de Bergoglio así: en cualquier caso,
Todo el problema está por encima del nivel de cualquier otra persona en la Santa Madre Iglesia, que está por debajo del rango de cardenal. Entonces, debemos orar para que la divina voluntad de la Santísima Trinidad, por intercesión de Nuestra Señora como medianera de todas las gracias y San Miguel, Príncipe de Misericordia, rectifique pronto la confusión en la Santa Madre Iglesia a través de la acción de aquellos cardenales válidos que todavía comprende un auténtico colegio de electores. Solo ciertamente los cardenales válidos pueden abordar las evidencias abiertas y notorias que apuntan a la probable invalidez del último supuesto cónclave, y solo aquellos cardenales pueden responder definitivamente a las preguntas planteadas aquí. Que solo los buenos cardenales se unan, y si reconocen el interregnum o vacío de poder en curso, aunque inactivo, que terminen este interrectum o vacancia de poder, activando perfectamente un gobierno interrectum en la Santa Sede en funcionamiento, y un proceso renovado para un verdadero cónclave, uno que sea puramente piadoso, privado, sacramental, secreto y profundamente espiritual. Si no tenemos un verdadero pontífice, entonces los buenos cardenales, haciendo su trabajo designado, en vista de lo sagrado del acto de la elección, acepten los movimientos interiores del Espíritu Santo y proporcionen a la Santa Madre Iglesia un verdadero vicario de Cristo como sucesor de San Pedro. Así termina el obispo Monseñor René Henry Grácida su artículo, dando a entender que es necesario que los cardenales vigentes y no excomulgados reconozcan la existencia de un interrectum pontificial, es decir, la interrupción en la sucesión normal del papado, debido a que según la autorizada opinión de este obispo, la elección de Bergoglio en el supuesto cónclave de 2013 violó las normas de la Constitución Apostólica de la Iglesia, y, por lo tanto, no solo carecen de validez las decisiones de este cónclave, sino también la elección de Jorge Mario Bergoglio como Pontífice Supremo de la Iglesia. El obispo, Monseñor René Henry Grácida, pide que se convoque a un nuevo cónclave, un cónclave legítimo, que cumpla con todas las reglas de la Iglesia, y se le dé un pastor auténtico a esa Iglesia. Pueden ver ustedes, queridos teleamigos, que mientras las declaraciones del cardenal Wilhelm Jacobus Eck se refieren a las falsedades doctrinales en las enseñanzas de Bergoglio o ilegitimidad de oficio de Jorge Bergoglio, las declaraciones del obispo René Henry Grácida abordan la ilegitimidad de origen en la elección del supuesto pontífice Francisco. Así, queridos teleamigos, quedan comprobadas las dos ilegitimidades del pontificado actual, que son la ilegitimidad de origen, es decir, la nulidad de la elección, y la ilegitimidad de ejercicio, referente a las enseñanzas falsas o heréticas de Bergoglio, mismas que hemos señalado a lo largo de muchos de nuestros programas. Sobre estas dos ilegitimidades nos hemos pronunciado reiteradamente en Un Café con Galat. Vean ustedes, mis queridos amigos, cómo nuestras denuncias han quedado comprobadas por las declaraciones del cardenal Wilhelm Jacobus Eck, arzobispo de Utrecht y presidente de la Conferencia Episcopal de los Países Bajos, y del obispo René Henry Grácida, obispo emérito de la diócesis de Corpus Christi, Estados Unidos, en Texas, quien al parecer es el primer prelado que oficial y públicamente denuncia la ilicitud en la elección que llevó a Jorge Mario Bergoglio Sibori a sentarse en la cátedra de Pedro. Pero no solo se conforma con denunciar este hecho, sino que pide un nuevo cónclave para nombrar un verdadero sucesor de Pedro. Mis queridos teleamigos, podrán seguir diciendo ustedes que hay que acatar y obedecer a quien carece de legitimidad, tanto en su origen como en su ejercicio, diciendo que hay que obedecer a Bergoglio porque dice que fue puesto por el Espíritu Santo. Calumnian al Espíritu Santo los que le adjudican a él, y no a la mafia de San Galo, la elección de Bergoglio. Recordemos las propias palabras del cardenal Gottfried Daniels cuando reconoció la existencia de una mafia que luchó y trabajó por derrocar a Benedicto XVI y poner al frente del pontificado a Jorge Mario Bergoglio. De groep van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia.
Piden nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Fin parte 1. Un café con Galat. Un café con Galat. Pide nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Parte 2. Yo, como Pablo, repito por la seguridad de ustedes. Si de nuestra parte aceptáramos los errores que Jorge Mario Bergoglio está enseñando y los practicáramos, seguramente perderíamos la vida eterna. Por ello, es menester que alguien nos advierta del terrible peligro que corremos, siguiendo las enseñanzas torcidas de quien ocupa la cátedra de Pedro. Y como esto es importantísimo, también es importantísima la repetición para dar plena seguridad a todas las personas. Son numerosas las personas que hoy erróneamente creen que porque Jorge Bergoglio ocupa la cátedra de Pedro, todo lo que él dice es palabra de Dios y hay que cumplirlo sin chistar. Pero no es así. A un papa, a uno legítimo, solamente debemos obediencia cuando enseña cosas conformes con la palabra de Dios y con las mismas enseñanzas que la Iglesia nos ha dado a lo largo de los siglos. Pero no debemos aceptar sus enseñanzas y obedecerle cuando sus ideas contradicen la Biblia o se apartan del magisterio secular de la Iglesia, cuando proponen sus opiniones personales que se hallan en contradicción con la palabra de Dios, y menos cuando se ha elegido ilegítimamente. Y es que no podemos pasar por alto que es esa palabra divina la que nos dice en Hechos 5:29 que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando el Papa Francisco habla de sus ideas privadas, de sus ideas como simple hombre, ideas que contradicen además la palabra de Dios, entonces habrá que acatarlas y obedecerlo, aun sabiendo que con ello traicionamos a Dios. Es claro que no. Mas, como hay mucha gente débil en la fe, que así lo cree, yo no me puedo cansar de repetir la cantaleta de mis denuncias en contra de los errores de Bergoglio. Y esto, les reitero, no lo hago por capricho, sino por la angustia de quienes, siguiendo los errores de Francisco, a causa de esto puedan perder su alma. Si ven ahora, mis queridos telamigos, por qué mi angustiosa insistencia en no perder ocasión de advertirles sobre los errores que están oyendo desde la cátedra más alta y que podrían acarrearles a ustedes la pérdida del cielo. Es una realidad que muchos de ustedes son débiles en la fe. Por eso se requiere la denuncia, la actualización de los avances de la apostasía que se han tomado en nuestra iglesia, para que puedan caminar por senderos seguros, ya que los fuertes en la fe no necesitan que yo les advierta. Ellos ya rechazan el error y las herejías. Por eso les repito lo dicho por San Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 1. Mientras tanto, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cuesta nada escribir las mismas cosas y para ustedes es una seguridad. ¿Comprenden ustedes por qué mi insistencia en denunciar los errores de Francisco? ¿Por qué lo hago hasta el cansancio de algunos de ustedes? Por ello pido su benevolencia y su comprensión en favor de los más necesitados. Jorge Mario Bergoglio no es infalible. Es seguro que muchos teleamigos vean por primera vez este programa. Para ellos también es la reiteración de nuestras denuncias, que por su gravedad y peligrosidad deben ser señaladas a tiempo y a destiempo. Esta es otra razón de nuestra insistencia. Por otro lado, y esto atañe a todos, aventajados en la fe o principiantes en ella, la repetición es método pedagógico infalible, ya que se hace necesario reiterar una enseñanza para que ésta quede fijada y guardada con seguridad en la memoria. Los más adelantados en la fe no necesitan reiteración de mi parte.
pero sí les pido a ellos que contribuyan con su paciencia al bien de nuestros hermanos más retrasados, incluso de los que hasta hace poco empiezan a probar nuestro café con Galat. Bien sé que estas repeticiones hacen de ese café con Galat algunas veces una bebida amarga para unos cuantos que son maduros en la fe. Ahora bien, ¿por qué los disparos continuos contra las falsas enseñanzas de Francisco? También algunos cometen el error de pensar que lo hacemos por odio a él. Y esas personas están equivocadas. Dios, nuestro principal testigo, sabe que en nuestras motivaciones no cabe el odio. Y yo estoy seguro que el odio es el enemigo de Dios. Y que un verdadero cristiano no puede permitirse mantener rencores contra nadie. En efecto, odiar es querer el mal del otro. Y ninguno que crea en Cristo puede permitirse desear el mal a ningún hermano. Por eso ustedes me han oído decir, quizá con exageración, que lo único que merece odiarse es el odio. Digo con exageración porque también hay que odiar, no a los pecadores, sino a todos los pecados. Y no solo los que se refieren a los que provienen de un ataque personal que otros nos hayan hecho, pues tenemos que odiar todos los pecados capitales, tales como la soberbia, el egoísmo, la avaricia, la lujuria, la pereza, la gula y la ira. Por eso, porque no comulgamos con los pecados capitales, porque evitamos caer en ellos y pedimos la iluminación del Espíritu Santo para no hacerlo, nuestra lucha es contra los errores de Bergoglio, pues ya saben ustedes que esa es nuestra motivación, y es la que nos ocupa, por el daño que ustedes y su vida de fe puedan recibir. Pero en ningún momento están nuestras denuncias motivadas por algún odio a la persona de Jorge Mario Bergoglio. No existe en nuestra inspiración el odio, que repetimos, solo al odio hay que odiar con todo nuestro corazón. Yo repito para advertirlos sobre el falso profeta que es Bergoglio. Entonces, si no odiamos a Bergoglio, ¿por qué no pedimos por su conversión? Deberíamos hacerlo, pero hay algo que nos lo impide, y vamos a explicarlo. Si Bergoglio fuera un papa que enseña herejías, como algunos otros lo hicieron en el pasado en la iglesia, es obvio que deberíamos orar por él para que se convirtiera. Pero si Bergoglio no es uno más de la lista de papas falsos que en la historia de la iglesia muestra cerca de 40, entre ellos Noviciano, Félix II, Ursino, Euliano, Lorenzo, Dioscuro, Teodoro, etcétera, etcétera. Si Bergoglio no es más uno de estos, sino uno especial, puesto no por Dios, sino por el mismísimo enemigo de Dios, entonces la cosa es diferente. En efecto, un cristiano no puede orar ni por la conversión del demonio, ni por la de ninguno de los ángeles caídos que está en el infierno, y tampoco siquiera por algún condenado, porque la suerte de estos no tiene reversa, de acuerdo con la enseñanza legítima de la iglesia. El demonio y todos sus ángeles caídos, como todos los condenados, purgarán en el infierno sus culpas y sus errores por la eternidad. Están sumergidos en una condena que no tiene vuelta atrás, porque es una condena sin fin. De modo que pedir por ellos es inútil, y el que lo haga no puede esperar resultados de sus súplicas. En efecto, la palabra del Señor nos dice que junto a Satanás están sus dos agentes predilectos y principales, que son el anticristo y el falso profeta o falso papa. La palabra nos dice en Apocalipsis 20:10 que su destino final será el infierno por toda la eternidad. Y lo dice de esta manera: el diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Y esta es la palabra de Dios y ha de cumplirse indefectiblemente. Es claro para nosotros, con lo expuesto en más de 200 programas de televisión, que el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio Sibori es el falso profeta, el destructor anunciado por el libro del Apocalipsis, por la Biblia en muchos apartes, por las apariciones marianas y por varias otras profecías de santos, entre ellas las del verdadero Francisco, el de Asís, antes de morir. Devastador que viene destruyendo la Iglesia Católica con sus reformas que han logrado ya protestantizarla y modernizarla. Cruel de...